tipos de fresas, debido a que las formas de las piezas al fresar son generadas a través del contorno de las fresas existentes, una gran variedad de forma de estas. Por la superficie que debe generar fresas con vástagos y en fresas positivas. En una fresa con vástagos se fabrican con una sola pieza. Las fresas sin vástagos con fresas postizas y pasan fresas se montan en una portafresa y se genera con un mandril calzable y en la punta del vástago y en la punta filos de las fresas cilíndricas frontal y se basa en un filo principal y en el exterior o un filo secundario. El filo principal y secundario se interceptan en la arista de corte. La mayoría es removido por el filo principal y el filo secundario se remueve los dos, y la superficie de arranque de la viruta, la superficie de incidencia secundaria y superficie de incidencia principal. Ángulos de la fresa. Los ángulos en el diente de la fresa se basan respecto a la forma básica de la cuña de corte con los siguientes ángulos: ángulos de incidencia, o conocido como ángulo libre, el ángulo de cuña y el ángulo de viruta o ángulo de salida. Estos tres ángulos deben conformar 90 grados. El ángulo de hélice se encarga de cada uno de los dientes, no entra en acción de corte. Esto mejora el acabado superficial, ya que de esta manera la formación de la viruta se realiza de forma uniforme y se reduce las vibraciones. Características de los filos y procesos de fabricación. Las fresas fresadas tienen una geometría de los filos, optimizada por el proceso de maquinado, debido a que en el reafilado cambia su perfil del diente. No es posible conservar exactamente las formas. La fresa estalonada, por ejemplo, para conservar exactamente las formas, se emplea una fresa destalonada, condicionada por un ángulo de viruta 0. No cambia el perfil del diente en la superficie de arranque de viruta al momento de reactivarla. Para ello, se requiere de una alta fuerza al maquinar. Posición de los filos en una fresa cilíndrica. Las fresas cilíndricas tienen los filos laterales. Son adecuadas especialmente para un fresado plano. Sin embargo, las superficies de la pieza no deben ser más anchas que la fresa. En las fresas cilíndricas frontales, esta posee filos frontales como las que se observan en amarillo, y los filos laterales se observan en verde. Son adecuadas tanto para el fresado plano como también para el fresado de escalones. En las fresas cilíndricas frontales, el fresado frontal, el material es removido por los filos laterales. Sin embargo, la calidad de la superficie es generada por el filo frontal. En el fresado de escalones, los filos frontales y laterales generan la superficie. Orientación de los filos. Según la orientación de los filos, las fresas se diferencian en fresas de dientes rectos, fresas de dientes helicoidales y fresas de dientes cruzados. La
orientación de los filos más sencilla es la de dientes rectos. En las fresas de dientes rectos, los filos actúan de golpe sobre toda la superficie. Las vibraciones causadas por ello ocasionan marcas. De aquí que el dentado recto es empleado solo donde la geometría de los filos así lo requiere. Por ejemplo, en el fresado de formas. Bien, en las fresas de dientes helicoidales, estas debido a su forma en diagonal, la acción de los filos no se realiza de golpe, sino de una forma progresiva, y el resultado es un desplazamiento constante y suave. Debido a ello, el desprendimiento de la viruta y el acabado superficial son mejores en las fresas de dientes. Estos presentan un efecto de tornillo cuya fuerza axial empuja a la fresa fuera del dispositivo de sujeción. Esto se puede evitar mediante un medio de sujeción apropiado, llámese husillo, ¿no? ¿Sí? En las fresas de dientes cruzados, los dientes están inclinados a la derecha y a la izquierda, es decir, de forma alternada. Con ello se realizan fuerzas axiales contrarias al movimiento de avance que se neutralizan dependiendo del ángulo de la hélice. En las fresas de dientes cruzados, estas solo pueden fabricarse hasta un cierto ancho. También el dentado cruzado se encuentra principalmente en las fresas de disco. En la forma de los filos, en este caso se diferencian las fresas de acabado y las fresas de desbaste. Las de acabado tienen filo en los laterales continuos que generan una buena superficie, ¿sí? Como podemos ver en la figura. Para las fresas de desbaste, esta que estaba señalando, por el contrario, tienen filo lateral interrumpido. Con este se pueden remover mayor cantidad de material en el mismo tiempo, pero con la condición de que deja un peor acabado superficial, y para esto se requiere no se logrará obtener los resultados con los acabados, ¿no? En las fresas de desbastes, los filos son interrumpidos mediante un perfil circular que provoca que las virutas rompan. Siendo pequeñas, para ello se hacen ranuras para el rompimiento de la viruta, dispuestas de forma desplazada. En las fresas conocidas como desbaste medio, se aplana el perfil circular y se logra así, a través de una remoción menor de material, una superficie relativamente buena. En la mayoría de los casos, esta no debe ser acabada posteriormente, ¿sí? Bien, ahora las formas de los filos de una fresa se designa con letras que añaden a la denominación del tipo, la cual va a depender el material de la fresa de acabado. Esta se considera como un caso estándar y no tiene una identificación particular para las fresas de desbaste. Esta se emplea para la letra R, las fresas de desbaste medio, y se identifican con la letra F. Número de dientes. En los diferentes tipos de fresa, el número de dientes es muy variado. Por lo general, los materiales suaves, por ejemplo aluminio, se emplea una fresa con menos dientes que para los materiales duros. Por ejemplo, acero para herramientas. Las fresas con menos dientes tienen por lo general ranuras más grandes para virutas, por donde se puede desalojar mejor estas. Tipos de fresa según su dureza. Dependiendo de la dureza del material a maquinar, las fresas se clasifican en tres tipos. Tipo W para materiales suaves, por ejemplo aluminio.
tipo N para materiales duros normalizados, por ejemplo aceros estructurales, y tipo H para materiales duros, por ejemplo acero para herramientas. Estas se diferencian en el número de dientes, en el tamaño de la ranura para viruta y en el diseño de los ángulos de los filos. Para la selección del tipo de fresa, aplicamos lo siguiente: mientras más duro sea el material, la fresa deberá tener más dientes, ranuras más pequeñas para virutas y ángulos de la hélice más pequeños. Materiales de corte. Las fresas se fabrican en su mayoría de acero para herramientas HSS y de carburo HM. Para aumentar su rendimiento de corte y hacerlas resistentes al desgaste, las fresas pueden ser adicionalmente recubiertas por un revestimiento duro. Estas se componen de nitruro de titanio o de también carbonitruro de titanio. Con este recubrimiento se logran rendimientos de corte mucho mayores en temas de velocidad y de temperatura. Materiales de corte. Además existen fresas con placas de carburo o soldadas o con insertos de corte intercambiables. Desbastes en las fresas. Durante la rotación de la fresa, los filos no están permanentemente en acción, sino alternadamente. De esta forma se somete a un esfuerzo mecánico fuerte por cada punto de contacto. Además de estar expuestos durante este proceso a variaciones continuas de temperatura, como consecuencia los filos se desgastan y se desafilan. Desgastes en la fresa. Durante la rotación de la fresa, los filos no están permanentemente en acción, sino alternamente. De esta forma se somete a un esfuerzo mecánico fuerte, además de estar expuesto durante el proceso a variaciones continuas de temperatura. Como consecuencia, los filos se desgastan y se afila las fresas. Desgastadas hechas de acero para herramientas o con placas de carburo soldadas deben ser afiladas después de haber transcurrido la vida de la herramienta. Como vida de la herramienta se entiende a la duración del uso de la herramienta para alcanzar el desgaste permitido. El reafilado se realiza en general en la superficie de arranque de viruta y en la incidencia. Las fresas de forma se reafirman solo en la superficie de arranque de viruta, ya que si no su forma de perfil cambiaría. Los insertos de corte, estos no se reafirman, tienen la ventaja de que la mayoría de las veces estas poseen varios filos. Al este filo se desgasta al girar el inserto, se pone en acción el nuevo filo. Los insertos de corte se montan en herramientas porta insertos especiales. Vamos a cambiar. Ahora observaremos diferentes diseños de fresas, cada una con un ejemplo de aplicación. La mejor clasificación general de las fresas, debido a que están resumidas en grupos según los distintos aspectos, son: si son fresas postizas, si son fresas postizas para el fresado de formas, si son fresas de vástago o fresas con vástago para el fresado de formas. Entre las fresas postizas tenemos la fresa cilíndrica frontal, que con ella se fresan superficies escalonadas
o ranuras anchas. Normalmente en estas fresas las dimensiones van desde 40 a 125 milímetros de diámetro. Luego tenemos las fresas frontales cónicas. Estas tienen una sección transversal en forma de trapecio. Estas las podemos encontrar en diseños de 45, 60 y 75 grados. Las fresas frontales cónicas se emplean, por ejemplo, para el fresado de guías prismáticas o conocidas como fresas colas de Milano. También están las fresas de disco, que estas son apropiadas para el fresado de ranuras estrechas y profundas, ya que por tener una longitud pequeña del filo son más estables de las fresas con vástago. Luego tenemos las fresas cilíndricas, que estas son apropiadas solo para el fresado de superficies planas que no sean más anchas que la longitud del filo. Estas fresas no son comúnmente utilizadas. Luego tenemos la hoja de sierra circular, que se utiliza para fresar ojales profundos y también se emplean como tronchadoras para separar las piezas. También tenemos las fresas postizas, que estas sirven para el fresado de formas. Dentro de estas tenemos las fresas para las ranuras, que se emplean para el fresado de precisión de las ranuras en un solo paso. Generalmente su aplicación son en canales chaveteros. Bien, veamos ahora las fresas para engranes, conocida también como fresa modular. Con esta se fabrican ruedas dentadas. Con la fresa combinada, que es la que está señalando, se fresan por separado los espacios entre los dientes uno tras otro. De ahí que estas fresas sean apropiadas solo para la producción de pequeñas cantidades de piezas, por ejemplo de reparaciones. Con la fresa madre, que es la que se está señalando, se fabrican engranajes, pero de forma más económica, ya que se dan por generación en forma continua. En este fresado, la pieza es la que rota durante el maquinado. Así se generan al mismo tiempo varios espacios entre dientes. Está también la fresa semicircular. Estas fresas de forma convexa se crean para el fresado de ranuras cóncavas. La forma contraria se genera con fresas semicirculares cóncavas, como se puede observar en el dibujo. También está la aplicación de este tipo de fresas, tanto como cóncava como convexa. Y la fresa de prismas, que se generan con fresas de prismas especiales. Se diferencian en diseños con ángulos en la punta de 45, 60 o 90 grados. También están las fresas con vástago. La fresa con vástago estándar. Las fresas con vástago estándares tienen, según el diseño, de 2 a 6 filos. Debido a los filos frontales interrumpidos, no pueden introducirse verticalmente en la pieza sin haber un barrenado previo.
como se puede ver en la imagen, tiene que haber un barrenado previo para que pueda ingresar, ya que no cuenta con una punta. Ahora la fresa para cajear. Las fresas para cajear tienen, según el diseño, de 2 a 4 filos. En estas fresas, uno de los filos frontales corta hasta el centro. Esto permite que el fresado de formas inferiores, como por ejemplo oblongos, cuñeros y cajas, sin necesidad de hacer un barrenado previo. ¿Por qué? Porque este cuenta con una pequeña punta o filo. La siguiente es la fresa para ranuras en T. En el fresado de ranuras en T, como por ejemplo la superficie de la mesa de la misma fresadora, se fresa primero una ranura y enseguida, a partir de esta, se hace la forma definitiva de la fresa para las ranuras en T. El siguiente es la fresa para ojales. Las fresas para ojales son apropiadas, entre otras cosas, como para el fresado de piñeros, de media luna. El tema de su avance, trabajan solamente para el eje Z. Y luego tenemos las fresas con un solo diente. Las fresas de un solo diente de esta forma se emplean solo para el fresado de aluminio, ya que es un material suave. Para grabarlas en las fresadoras copiadoras se emplean punzones especiales para grabar, que también forman parte de las fresas de un solo diente. En los punzones para grabar, uno mismo afina la geometría de los filos según la necesidad. Y las fresas de arrostrar para el fresado de roscas. En fresadoras controladas por computadora se emplean fresas de roscar especiales para hacer este perfil. Ahora tenemos las fresas con vástago para el fresado de formas. La primera fresa de radios para el fresado de la forma cóncava en piezas. Se emplean las fresas de radios convexos. Las formas convexas de piezas se generan con las fresas, conocidas como de un cuarto de círculo, las cuales poseen un perfil cóncavo. Las fresas cónicas. Estas fresas cónicas se emplean para el fresado de sesgos o guías prismáticas. Para fijarlas son en especial iguales a las fresas cilíndricas frontales. Finalmente tenemos las fresas copiadoras. Estas son empleadas en la construcción de moldes y modelos. Estas son usadas principalmente en fresadoras controladas por computadora.